Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a vuestro programa Enfoque Jurídico. Les damos la más cordial bienvenida a la edición del día de hoy, en la que tendremos como invitado al doctor Percy García Cavero, quien es abogado por la Universidad de Lima, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Además es profesor de la Universidad de Piura, uno de los doctrinarios derecho penal y derecho penal económico también al mismo tiempo, que ha venido contribuyendo desde el campo de la doctrina al enriquecimiento del derecho penal nacional y cuyos textos evidentemente leídos por magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, lo mismo que abogados en ejercicio y estudiantes de derecho, rubro dentro del cual me incluyo como estudiante, constituye una fuente bibliográfica sumamente importante para la comprensión de la ciencia del derecho penal en su momento actual de desarrollo. Conocido dentro y fuera del país, y además como un profesional que viene del interior de la patria, da cuenta precisamente de que el centralismo limeño ya no es una cosa de actualidad. No todo está en Lima, sino que desde dentro del Perú se estaba contribuyendo, por lo menos desde este campo del derecho, al engrandecimiento de la patria. Así que entonces yo muy complacido de contar con la presencia de Percy el día de hoy y vamos a comenzar con esta entrevista que ya se me antoja bastante interesante. Vamos a hablar el día de hoy sobre el honor, a propósito precisamente de algunas conflictivas relaciones que existen entre el derecho a la opinión, el derecho de la libertad de prensa y lo que constituye el núcleo duro desde el punto de vista constitucional, pero también penal, del derecho al honor en todas sus manifestaciones, vinculado con este concepto a veces huidizo de la dignidad humana. Percy, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis Roberto. Un gusto estar aquí. Encantado, muchas gracias. Bueno, has presentado un libro hace unos días en Lima y también en Piura, entiendo. El 29 de noviembre. Recién el 29, ¿ya? Y que ha concitado la atención de tirios y troyanos realmente, ¿no? Pero que, como tú mismo lo has manifestado ya en otras entrevistas, en algunos medios de comunicación, no es un libro estrictamente de derecho, sino más bien es el relato de tus experiencias, más que como profesional del derecho, probablemente como un peruano, como un ciudadano que ha observado a partir de un caso concreto cómo es que el derecho al honor, por lo menos en estos últimos años, en nuestro país, es un trapo que se arrastra y se lleva pisoteando todos los días, ¿no? A través, sobre todo, de los medios de comunicación social de la prensa masiva. Lo cual, evidentemente, es de preocupar, porque aun cuando el concepto de honor sea pues un concepto que el día de hoy probablemente poco o nada ya signifique para la gran mayoría de ciudadanos, sin embargo hay gente de honor y que sabe defender su honor. Entonces, como tu libro es un libro no jurídico y este programa sí es jurídico, vamos entonces a hacer la parte inversa de los conceptos de lo que te ha llevado a escribir este interesante texto que ha tenido lleno total en la presentación de tu publicación. Y comencemos entonces por lo general. El derecho al honor es un derecho fundamental. No sé si derecho humano, porque no es lo mismo derecho fundamental que derecho humano. ¿Cómo concibes el derecho al honor desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Y cómo se encuadra dentro de la concepción general de los juristas dentro y fuera del país? Bueno, voy a hacer algo que los penalistas llamamos culpa por emprendimiento, al atreverme a hacer algunas consideraciones constitucionales sobre el concepto de honor. Pero para mí una idea central en el propio
sentido del honor está sin duda su vinculación con la dignidad humana. Es decir, forma parte de la dignidad humana. El reconocer a otra persona como un igual y por lo tanto como un ser digno. Y valioso. Efectivamente, y valioso por sí mismo, por ser un ser humano y por tener esa dignidad. Y el que nos reconozcamos mutuamente como personas con dignidad y con honor, claro, tiene como consecuencia las reglas que evidentemente luego se desarrollan por las normas de inferior jerarquía de la Constitución, el hecho de que las relaciones entre las personas partan de un respeto del honor. Una persona en cualquier ámbito de la vida tiene que respetar el honor de otros y no afectarlos si es que no exista una causa legítima. De hecho, en la Constitución, cuando se regula las libertades de expresión, de información, de opinión, evidentemente se establece que no puede existir ningún tipo de censura ni de algún tipo de mecanismo que impida el ejercicio de estos derechos, pero la Constitución es muy clara cuando dice bajo las responsabilidades de ley, ¿no? Entonces, esto nos permite, en la línea del desarrollo constitucional que algunos autores han realizado en el país, hablar de unas tesis armonizadoras de los derechos. Es decir, que hemos estado muy acostumbrados a la lógica de que los derechos constitucionales o derechos fundamentales muchas veces están en conflicto, ¿no? Y que hay que hacer una especie de balancing para ver cuál derecho prepondera sobre otro. Una ponderación. Exactamente. Pero ahora también hay un planteamiento que entiende esto en una lógica distinta, más bien de no relación conflictiva, sino más bien de una relación armónica. Es decir, de que cuando el derecho o cuando la libertad de expresión invade ilegítimamente el honor, eso ya no es libertad de expresión. Por supuesto. Eso ya es lesión del honor y por lo tanto el derecho frente a la afectación indebida del derecho de otro pues establece consecuencias jurídicas que van desde las estrictamente civiles hasta las más intensas como son las penales. Sí. Antes de ingresar a ese tema que nos vincula inmediatamente con el ámbito penal, que va a ser el núcleo de esta conversación, yo quisiera, si se quiere, un poco filosofar sobre el concepto del honor, porque digamos, todos los conceptos, tú lo sabes perfectamente, que desarrollamos desde el campo de las ciencias sociales, son reflejos histórico-culturalmente determinados. La justicia, por ejemplo, tal como la concebimos el día de hoy, no es la misma idea que de justicia se tuvo hace 2000 o 1000 años atrás. Es decir, yo me imagino a los conceptos como una suerte de cascarones cuyos contenidos están llenados por el momento histórico y el lugar donde uno vive. De modo tal, entonces, que siendo eso así, la cultura, por ejemplo, el día de hoy, se relaciona con la dignidad humana. Pero no siempre fue así. Tú recordarás que el concepto de honor, ya hace no mucho, digamos a inicios del siglo XX, por ejemplo, estaba vinculado más con un asunto estrictamente de naturaleza si se quiere, patriarcal, en el sentido de que el hombre que se veía afectado en su honor podía retar a otro para resarcir ese daño que había recibido de parte de quien le había afectado. Y por eso es entonces que podía retarlo a un duelo, por ejemplo, y entonces el honor se lavaba con sangre, y eso no podía constituir homicidio, porque se estaba cobrando en ese momento la lesión del honor. El Código de Maurtua, por ejemplo, el de 1924, libraba de responsabilidad penal al hombre que, casado, encontrase a su esposa yaciendo carnalmente con otro hombre. Es decir, si el marido encontraba infraganti a su esposa, a su mujer, y la mataba, y mataba al amante, estaba exento de responsabilidad penal porque era un homicidio por honor. Entonces, esa idea de honor está relacionada y es natural porque es la época, ¿no? No vamos a decir si está bien o mal porque los enjuiciamientos históricos no tienen ese condicionamiento axiológico, sino que hay que enfocarlos desde el punto de vista estrictamente histórico. Entonces, estaba vinculado con este aspecto, pero el día de hoy está vinculado con la dignidad humana, ¿no? Entonces, resulta interesante ver cómo es que esta idea del honor ha ido evolucionando
a lo largo de por lo menos unos 100 años actualmente, ¿no? Y parecería de que desde alguna posición, digamos, mediática, se asume que el honor es una plastilina eh, que se puede moldear al antojo de la idea de la libertad de prensa que se pretende suprema sobre el concepto del honor, y eso no es así, ¿verdad? Claro, por supuesto. A ver, yo creo que das en el clavo en el sentido de contextualizar cualquier bien jurídico en el momento histórico en el que se le da protección. Eso es consustancial al propio derecho, ¿no? Su carácter histórico. Y es evidente que el honor se protegía en cuanto a su sentido y en cuanto a su extensión y en cuanto a su forma, de manera distinta, hace 500 años, hace 200 o 50 años incluso. Hoy tenemos ciertas circunstancias que hacen esto especial, y esto creo que está fundamentalmente referido al tema de uso de redes sociales, también bueno, al flujo de la información, que creo que ha traído como consecuencia el que exista cada vez menos cuidado respecto a lo que se pueda decir o afirmar sobre una persona o sobre una determinada situación. Creo yo que desde cierta lejanía o anonimato que te puede dar una red social, las personas no tienen el menor reparo en realizar afirmaciones sin ninguna base cierta, es decir, simplemente porque lo escucharon o lo leyeron en otro tweet o lo leyeron en alguna publicación de Facebook, de plantearlo como una realidad sin importar que eso pueda afectar el honor de otras personas, e incluso hacer juicios que ya no solamente son juicios sobre si algo es bueno o es malo, sino aderezar esos juicios con calificativos que son objetivamente peyorativos, ¿no? Entonces, esto es la realidad actual, ¿no? Y los medios de comunicación, evidentemente, también han adquirido un desarrollo muy importante en la formación de la opinión pública. Se constituyen actualmente como pilares de la democracia, porque sin libertad de expresión, evidentemente, la democracia pues, se encuentra seriamente afectada. Son estos particulares contextos históricos en los que tendremos que nosotros evaluar, bueno, el honor tiene que seguir manteniéndose como un aspecto vinculado a la dignidad y tiene que ser también respetado por quienes ejercen una libertad de expresión, sea en los medios de comunicación, sean en las redes sociales. Pues yo creo que sí. Porque si nosotros decimos, por el contrario, que no, que en la práctica pues ya el honor no existe, porque cada medio de comunicación puede publicar invocando el interés público cualquier cosa que se le ocurra, con cualquier conjetura, utilizar cualquier tipo de fuente no contrastada, y porque en redes sociales pues la gente insulta, la gente dice lo que le da la gana y todo lo demás, estaríamos cayendo en lo que en filosofía del derecho se conoce como una falacia naturalista, es decir, estaríamos sosteniendo que el deber ser es o debería ser como el ser, ¿no? Cuando en realidad el que existe ese tipo de comportamientos o este enfoque o se haya generalizado la temeridad o la ligereza en la emisión de los juicios, en la difusión de la información, no significa que eso tenga que ser así. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, para que nuestra sociedad funcione, para que podamos convivir entre nosotros y poder respetarnos unos a otros, es necesario respetar el honor, la reputación, aquello que una persona ha ganado durante toda su vida, con su esfuerzo, y que no solamente una propia persona, sino su familia, porque en el fondo cuando uno difama a otro, no solamente difama a la persona, de alguna forma esa difamación tiene un espectro de afectación que incluye a la esposa, a los hijos, a los padres, a los familiares. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hacer considerar el hecho de decir, bueno, ¿tenemos nuevos contextos sociales? Sin duda. No podemos proteger el honor de la misma forma que se protegió hace 100 años, no cabe la menor duda, pero eso no significa que tenemos que renunciar a la protección del honor. Tenemos que, por el contrario, proteger el honor en estos nuevos contextos históricos y permitir finalmente la convivencia social, porque al final de eso se trata. O sea, el derecho no impone maneras de ver las cosas ni maneras sobre cómo cada quien tiene que realizarse como persona, sino que lo que el derecho hace es generar las condiciones para que cada quien
desarrolle libremente su personalidad y respete evidentemente el derecho de los otros a hacerlo también. Por eso creo que el honor es muy importante. O sea, que creo que no podemos permitir que el flujo de información y que la libertad de expresión pues, impliquen una negación en los hechos del honor. Ahora, que discutamos, por ejemplo, como se está discutiendo ahora, porque sé que hay un proyecto de ley, había en el Congreso que ahora está disuelto, y hasta que se nombre un nuevo Congreso, ver si se retoma o no el proyecto de ley, de proceder a una cierta descriminalización de los delitos contra el honor y más bien establecer, digamos, reparaciones civiles o indemnizaciones, una especie de tort law, de derecho de daños americano, en el que la reparación ya no sea solamente, o la indemnización no solamente sea reparatoria, sino también punitiva, ¿no? Y que alcance no solamente al periodista, por ejemplo, sino también al medio de comunicación. Esa es una cuestión ya de política criminal, que habría que efectivamente ponderar, analizar, ver pros, contras, y finalmente tomar la decisión. Pero lo que no podemos hacer es, digamos, dejar al honor sin protección jurídica. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ingresar al campo penal, pero vamos a hacer la primera pausa del programa para continuar con esta conversación. ¿Te parece? Muchas gracias. Muy bien, no se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente al programa. Continuamos en esta interesante conversación sobre el honor y su protección con el doctor Percy García Cavero. Percy, hacía referencia a la presencia el día de hoy de las redes sociales, que ya sea por lo que tú muy bien has señalado, la lejanía o el anonimato, por los troles sobre todo, ¿no? El día de hoy uno puede tener un Facebook, un Twitter, y le pone Percy García y ya está. Pero no es Percy García, es sabrá Dios quién. Y desde ahí empieza a disparar, ¿no? O las personas que, bueno, ponen su rostro, su nombre correcto y verdadero, y también empiezan a intervenir para emitir eso que los griegos llamaban con manifiesto y certero desprecio, la doxa, es decir, la opinión, ¿no? Tan ordinaria, tan vulgar, porque corresponde precisamente a la naturaleza irreflexiva del hombre, ¿no? En contradicción con la episteme, que es la búsqueda de la verdad. Estas redes sociales y la prensa también, en términos generales, la prensa tradicional, ¿no? De la televisión, la prensa escrita, radial, lo que han generado en estos últimos varios años, por lo menos en relación con el tema del honor, es no solamente de relativizarlo, sino de infravalorarlo hasta un nivel en el que probablemente el día de hoy la gran mayoría de personas, que no digo ciudadanos, porque creo que en el Perú todavía no hemos llegado a tener el derecho de alcanzar esa categoría de ciudadanía, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia política. Digo, la mayoría de personas, al desconocer qué cosa es el honor, entonces ni lo defiende para sí mismo, mucho menos lo va a querer respetar y proteger para ajenos. Y parecería más bien que en estos tiempos en los que la ignorancia es trilingüe y se habla en todos los idiomas, la participación o presencia de una persona que salga al escenario a defender su honor parece la manifestación de un esquizofrénico social que está defendiendo lo que ya no existe. Y evidentemente entonces con una carga de subjetividad que pretende convertirse en un elemento objetivo de defensa, pero que en este condicionamiento histórico pues pasa por una cuestión más bien subjetiva, porque digamos, a ver, para decirlo en palabras sencillas, la gran masa
podría ofender a Percy García Cabero por haber publicado el libro que ha publicado ahora. A la masa no le interesa lo que Percy García pueda considerar de sí mismo en cuanto a su honor. ¿Cuánto vale tu honor para ti, que no para el resto? Y si tú entonces recurres al órgano de administración de decisiones jurisdiccionales, es decir, al Poder Judicial, para defender ese honor, vas a defender una consideración subjetiva que pretende objetivizarse en este mundo dúctil, en este mundo tan retrógrado, porque la verdad es que nos hemos vuelto medievales, ¿no? Medievales, o peor que medievales, pero con uso de tecnología. Giovanni Sartori definía al ser humano en los últimos tiempos ya no como un Homo sapiens sapiens, sino como un Homus stupidus, justamente por la degradación racional en la que nos debemos encontrar. Y el premio Nobel de Medicina del 53, el doctor Robert Gadamer, descubrió que a partir de la década de los años 40, el ser humano se está volviendo fisiológica, biológica y psicológicamente cada vez más estúpido, lejos de evolucionar por lo menos cerebralmente. Entonces, parece la tarea de un cruzado, ¿no? Lleno de una carga emocional. Si eso es así, entonces, desde el punto de vista ya no constitucional, sino del derecho penal, ¿cómo concebir uno el bien jurídico que se debe tutelar, que es el honor, y luego cómo convertirlo en un elemento objetivo de protección y defensa? Que no vaya por prejuicios, que no vaya por talantes idealistas, sino concretos y reales. Bueno, a ver, dentro de los clásicos estudios sobre el honor, siempre se ha diferenciado un honor subjetivo de un honor objetivo. Y el honor subjetivo está referido ciertamente a la autovaloración que uno tiene de sí mismo, y que es el que de alguna forma sustenta la imputación del delito de injurias, el cual se puede cometer independientemente de que no exista publicitación de lo que se dice. A diferencia del honor objetivo, que está mucho más referido al tema de la valoración que otros tienen de uno mismo, y por lo tanto se entiende más como reputación social, y es el que afecta fundamentalmente el delito de difamación. Entonces, yo creo que este sentido del bien jurídico, que es el honor, ya hablando en términos estrictamente jurídico-penales, y que da fundamento, legitima, como función legitimadora del bien jurídico, el delito de injurias y de difamación y de calumnias y todos sus derivados, yo creo que es algo que se tiene que mantener en la medida en que entendamos que el ser humano, como lo hemos dicho en el primer bloque, está definido fundamentalmente por su dignidad, y una parte sustancial a su dignidad es el honor. Ahora, la pregunta es cómo esa protección tiene que contextualizarse en todo lo que acabas de mencionar de las redes sociales, con la consiguiente estupidización, por decirlo así, que lamentablemente los seres humanos estamos padeciendo en estos contextos específicos, ¿no? Y ahí yo personalmente lo que veo es, primero, que existe problemas probatorios para poder defender el honor cuando se afecta en estos ámbitos específicos. Primero, porque lo acabas de decir, cualquier persona puede crear una cuenta Twitter, troll, una cuenta falsa, y desde ahí pues ir profiriendo ofensas e ir generando una tendencia ofensiva contra determinadas personas. Uh-huh. Muchas veces todo en coordinación, ¿no? con otras personas, para hacer estos tipos de ataques conjuntos. Que sí, porque esto no viene gratis. No, por supuesto. Y que además trae como consecuencia un efecto cascada respecto a otras personas, que a través de un bullying mediático llevan a muchas personas a tener que aislarse, por lo menos en temas de redes sociales, y luego impacta, o le puede llegar a impactar en el ámbito ya personal y social, porque se hacen exigencias como que no debería trabajar en el lugar que trabaja,
o no tendría que ser contratado por nadie porque es un xenófobo, porque es un misógeno, porque es un abusador, porque es un tal por cual, ¿no? Entonces se va generando una tendencia y una especie de ostracismo social, pero sin que te excluyan físicamente de la sociedad. Y bueno, te conviertes en un paria social, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo probar de alguna forma quiénes son los que están detrás de estas cuentas, quiénes son los que coordinan, quiénes son los que manejan eso? Pues es algo difícil si es que no le damos a la policía especializada en delitos informáticos la capacidad de poder luchar o poder identificar a los quienes son. Y creo que de alguna forma lo que estimula que las personas realicen esto es que saben que tienen protección. O sea, por una protección o una impunidad asegurada. Es decir, yo ya lo decía Beccaria, ¿no? Es decir, que a veces no hay que trabajar más en la severidad de las penas, sino sobre todo en la certeza del castigo. Es decir, si uno aumenta la certeza del castigo, va a generar mayor intimidación, porque la persona, aunque la pena no se haya incrementado, va a decir, oye, las probabilidades de que yo sea efectivamente descubierto y sancionado por el delito son altos, así que eso de alguna forma me genera lo que Feuerbach llamaba la combinación penal, es decir, el efecto psicológico de prevención general negativa. Entonces, en este contexto primero tenemos que resolver un tema probatorio, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente, hay una parte previa al derecho penal que siempre es importante trabajar, que yo la puedo sintetizar en una frase muy extendida entre los penalistas, que es: la mejor política criminal es una buena política social. Y yo creo que en este caso la mejor política criminal es comenzar a educar a las personas en el respeto al otro, en el uso de las redes sociales y también al propio desarrollo de la actividad periodística, en términos de decir, oiga, ¿cuáles son los estándares que un periodismo responsable debe seguir? Oye, pero estás hablando de una tarea ni siquiera titánica, sino leviatanesca, pero en el sentido inverso, ¿no? Sí. Es decir, donde el Estado tendría que asumir su rol de educador social. Bueno, pero es que no nos queda... Sí, estamos hablando de Suiza. Bueno, sí, pero en algún momento lo alcanzó, ¿no? Es decir, bueno, puede ser que efectivamente sea un poco idealista mi planteamiento, pero si no trabajamos en políticas de largo plazo, en el fondo el corto plazo siempre tiene, digamos, un alto porcentaje de no mantener los frutos, o en todo caso no llegar a conseguir necesariamente los resultados que uno espera. Pero no quiero decir que esto sea la solución y que nos centremos en eso. Tenemos generaciones perdidas, por decirlo así, es decir, generaciones a las que nos hemos educado en el respeto del honor, o a generaciones periodísticas o de periodistas que a lo mejor recibieron en las universidades más cursos sobre cómo conseguir que la noticia sea atractiva que cursos de deontología forense o profesional. Introducción al amarillismo, por ejemplo, amarillismo 1, 2, 3. ¿No? Exactamente. ¿Cómo puedo yo generar mayor impacto, mayor venta, mayor rating? ¿No? Y uno a cualquier costo. Y uno lo puede ver porque muchas veces el que una persona se mantenga o no se mantenga en un periodista, se mantenga en un medio de comunicación, depende fundamentalmente del rating, más que del aporte que como periodista puede ser, pues, en el conocimiento de nuestra sociedad, de los problemas, de las soluciones, de ir tratando de hacer un mejor país. Pero bueno, estas generaciones tienen que ir cambiando, tienen que ir, digamos, abandonando el chip ligero y por el contrario asumiendo más bien un chip de respeto y de las consideraciones al honor. Yo creo que eso es algo que hay que hacer. Y luego ya trabajar evidentemente en el tema punitivo, es decir, tenemos que esto sancionarlo, es decir, tenemos que ir generando también en la gente una concepción, una idea clara de que quien ofende, quien maltrata, quien hace afirmaciones ofensivas, sin prueba, con pura conjetura, pues tiene que asumir las consecuencias de ello, ¿no? Ahora, que sea la pena privativa de libertad, que sea una inhabilitación, que sea una pena de multa, que sea tal, eso ya podríamos ir discutiéndolo en un plano más político-criminal, ¿no? Sí, sobre ese tema quisiera yo conversar, pero en el siguiente bloque. Ahora, antes de terminar esta parte, en 3 minutos quisiera que para los televidentes que no son necesariamente abogados y también para los estudiantes de Derecho, que nos hagas una diferencia y semejanza entre las 3 formas o manifestaciones de los delitos contra el honor, es decir, difamación, injuria y calumnia. Bueno, la injuria es un delito que, como lo mencioné, está referido al honor subjetivo y por lo tanto
implica la transmisión a través de la palabra o de los gestos de una ofensa, ¿no? Gestos obscenos, por ejemplo. Por ejemplo, es una modalidad específica, pero es la ofensa que se hace directamente a la persona cuyo honor se protege a través del delito de injuria. ¿Cuál es la pena que se recibe por haber cometido ese delito? Es una pena menor, no supera los 2 años, me parece, ¿no? Sí, creo que no supera los 2 años de pena privativa de libertad. Y por lo tanto, digamos, normalmente estos no son delitos que se denuncien o se persiguen, porque además, como esto es por acción privada, tiene que haber una querella, con lo cual tal. Muchas veces posiblemente la solución a la injuria es la respuesta injurioso, pero que al final terminamos cayendo en este intercambio de insultos, etcétera, etcétera, que no ayudan en nada. Luego está lo que es la difamación, que se sustenta en el honor, y que en el caso de utilizarse medios de comunicación social, la pena puede llegar hasta 3 años de pena privativa de libertad, que está regulado en el artículo 132 del Código Penal, y que aquí sí se sanciona el honor objetivo porque el elemento característico de este delito es que la ofensa o la atribución de la conducta, de la calidad ofensiva, se difunda o tenga la posibilidad de difundirse frente a terceros. Y la calumnia puede ser una injuria, una difamación, dependiendo de si se hace público o no, pero que se caracteriza fundamentalmente por atribuir una conducta delictiva falsamente, y que se sanciona con una pena de multa, no se sanciona con una pena privativa de libertad. Digamos, por ejemplo, Luis Pacheco es misógino. Claro, si la misoginia lo mantenemos como un delito, claro, delito de discriminación, sí, podríamos decir que efectivamente hay una calumnia. Porque la misoginia implica discriminación por razón del sexo, y el delito de discriminación está considerado como un delito. Ahora, como las fronteras entre la injuria, la difamación y la calumnia son tan, digamos, delgaditas, podría ser, estoy pensando, ¿no?, de que al cometer uno de esos delitos, automáticamente está cometiendo en concurso real también otros delitos más con él, ¿no? Porque, digamos, pensar en la difamación sin la injuria o sin la calumnia es casi imposible. Es decir, cuando uno comete estas acciones, prácticamente en un acto está cometiendo los 3 delitos, o por lo menos 2. Sí, bueno, definitivamente una situación de concurso se da porque en muchos casos porque la conducta se subsume en el tipo penal, pero acá la discusión, y es de alguna forma el enfoque que en la práctica se hace, es entender que más que un concurso de delitos hay un concurso de leyes, y por lo tanto, por criterios de especialidad, de consunción o de subsidiariedad, se desplaza los otros tipos penales que también efectivamente han sido realizados, pero se desplazan y por lo tanto se entiende que un solo tipo penal engloba el injusto completo del hecho delictivo y por lo tanto se procede a una querella y a un procesamiento por uno solo de los delitos. Está claro que cuando uno difama, injuria. Eso está claro. Pero en este caso, por especialidad o por consunción, en todo caso, se opta por procesar y condenar por el delito de difamación. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa. ¿Te parece? Gracias. No se vayan, ya regresamos en el enfoque jurídico. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Percy García Cavero, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura. Percy, somos más o menos de la misma generación, aproximadamente. Hemos estudiado en una época en la que recordarás en el ámbito criminológico y también en el mundo del derecho penal, se presentaban unas escuelas que eran conocidas con el nombre de los abolicionistas y los minimalistas, recordarás. Los abolicionistas siguiendo tendencias de naturaleza sociológica y donde Zaffaroni tenía una participación bastante importante, creían de que el derecho penal estaba destinado
a morir en un momento determinado. Yo recuerdo inclusive una frase de la que no sé si Zaffaroni el día de hoy la volvería a reafirmar, creo que no, conociéndolo, y que decía: la criminología se tragará al derecho penal, ¿no? El derecho penal está destinado a morir. Los minimalistas, por el contrario, decían más realistamente que era imposible que el derecho penal desaparezca, que el jus puniendi del Estado, salvo que lleguemos pues a una sociedad comunista donde desaparece el Estado y entonces ya no hay jus puniendi, lógicamente, pero como eso no va a suceder, entonces a lo que se debería tender más bien es a reducir la imposición de las penas, generando una prevención general negativa para evitar la comisión de los delitos en una sociedad, como tú decías hace un rato, educada socialmente, pues para que no esté cometiendo delitos, ¿no? Bueno, yo no sé si el día de hoy alguno de esos minimalistas o abolicionistas resucitaran en estos tiempos y verían que todas sus reflexiones cayeron en saco roto, porque por el contrario, gracias a nuestros grandes políticos, que son unos extraordinarios filósofos del derecho y tremendos pensadores sociales, han considerado de que todos los males de la sociedad se solucionan con derecho penal y específicamente con mayor cantidad de penas. Y porque bajo la idea de que hay que escuchar al pueblo, esta idea que no tiene contenido demócrata, sino más bien oclócrata manifiesto, asume que si el pueblo dice hay que imponer la pena de muerte, pues entonces Congreso de la República imponga la pena de muerte. Y casi hemos estado a punto de hacerlo, a pesar de que como Estado conformante de un convenio internacional, de un tratado internacional, no uno, varios, no podemos aplicarlo, ¿no? Pero así andamos. Entonces, bajo estas consideraciones, parecería de que conviene mantener la noción de criminalización de conductas que lesionen el honor. Pero otras voces, y yo creo que interesadas sumamente y que provienen precisamente de ciertos sectores mediáticos, más bien generan el lobby, la presión, pretendiendo descriminalizar los delitos contra el honor para llevarlos al ámbito civil o administrativo, ¿no? Que a mí particularmente, así como está el Perú el día de hoy, me parecería un contrasentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, bueno, definitivamente tienes todo, das en el clavo cuando dices que hoy no hay espacio para poder defender bueno, por lo menos no hay elementos de juicio como para poder decir que las tesis abolicionistas o minimalistas han sido recibidas por el legislador, sino todo lo contrario, ¿no? Hoy hablamos claramente de un punitivismo demagógico, ¿no? Según expresiones de Garland, de la sociedad de control, ¿no? De la sociedad que todo lo puede y lo debe solucionar con el derecho penal. Esto parece el 1984 de Orwell, ¿no? Exactamente, exactamente. Y claro, y esto se va manejando así incluso hasta por la opinión pública, ¿no? Si uno pone un noticiero, un telediario, pues, el 80% es derecho penal, 10% es farándula y 10% deportes, pero fundamentalmente el derecho penal se ha convertido... ¿Y cultura cero? Sí, claro, sin duda. El derecho penal se ha convertido pues, en aquello que la gente necesita escuchar y por lo tanto los políticos que saben de alguna forma y reconocen cuáles son las vetas en las que pueden obtener mayores rentabilidad, pues utilizan el derecho penal a diestra y siniestra un poco pues para mejorar su imagen, su percepción y conseguir pues en muchos casos mantener su propia posición política. Eso claramente es un error, ¿no? Eso claramente es un error. Creo que el derecho penal debe dimensionarse a lo que efectivamente debe ser lo esencial de una sociedad. Pero eso no significa que tengamos que defender un abolicionismo o un minimalismo
sino todo lo contrario. Es decir, yo creo que debemos poner el derecho penal en su justa medida. Y eso significa también, en el caso específicamente de los delitos contra el honor, ver la importancia que tiene el honor para el desarrollo de las personas. Hoy en una sociedad en la que los etiquetamientos te generan un aislamiento social y claro, una muerte en vida. Es decir, las penas antes podían ser matarte o el ostracismo y sacarte fuera del grupo, del clan. Y bueno, por ahí te ibas muriendo, ¿no? O del país, ¿no? Un paria. Así es, pero ahora estás dentro de la sociedad, pero etiquetado, aislado, ¿no? Sí. Eres el corrupto, eres el violador, eres el abusador. Y eso es hasta la muerte, Claro, por supuesto. Y además, como Internet no olvida, la noticia o lo que se dijo en las redes sociales estará siempre ahí. Salvo que sigas un procedimiento muy engorroso ante el Ministerio de Justicia, protección de datos y borrar y tal y todo. Que digamos que no es un procedimiento tampoco que sea rápido y que digamos esté al alcance de cualquier ciudadano. Y ¿no? perdón, y que en el caso de que lo ganes, te quitan la noticia de Perú, pero si tú te vas aquí nada más a Chile, ahí haces un Google y lo sigues encontrando. Exactamente. Entonces la pregunta es, si tendremos que hacernos es, ¿tiene el derecho penal que seguir interviniendo en estos casos? ¿Tenemos que, por el contrario, darle mayor refuerzo al derecho penal? No quizás aumentando penas, pero haciéndolo por lo menos más eficaz en términos de aplicar efectivamente las sanciones que establezcan. Yo creo que eso sí. Y yo creo que además podríamos incluso comenzar a discutir el nivel de responsabilidad que podría tener el medio, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación. Porque el medio de comunicación dice, bueno, procesan a mi periodista, yo le pago su sueldo, que a veces cuando se trata de periodistas bajos, por ejemplo, que escriben en periódicos, tienen sueldos incluso que no son muy importantes, ¿no? Los que ganan muy bien son los que aparecen en grandes programas o en la televisión. Pero, claro, al medio de comunicación como que a veces no le importa o ve al periodista como un fusible y como un problema suyo, que claro, le paga el abogado, tal, pero un problema que no le impacta demasiado quizás como reparación civil. Pone la muletilla esta de que este medio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa o en este artículo. Exactamente. ¿No? Y hoy que estamos aceptando en todo el sistema continental europeo la posibilidad de la responsabilización penal de las personas jurídicas, por la no existencia de compliance o de sistemas de prevención de la comisión de delitos, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué no pedir que los medios de comunicación también establezcan protocolos para sus periodistas sobre cómo tienen que enfocar de alguna manera el desarrollo de su actividad periodística para evitar perjudicar bienes jurídicos como el honor, como la intimidad y todo lo demás? Y si esos protocolos en los que uno tiene que haber capacitado a sus periodistas para que ellos desarrollen la labor que se le encomienda, no son observados por la persona o el medio de comunicación no los implementa, no los capacita, etcétera, etcétera, bueno, podamos discutir una responsabilidad penal no solamente del periodista, sino también de la propia persona jurídica. Sí, pero ya estoy pensando en que algunos que nos están escuchando nos están empezando a considerar, lo que estos señores están buscando es la censura, ¿no? Y eso no es censura. No, no es censura. Es una cuestión simplemente de educación. Claro, ellos bueno, a nivel de medio de comunicación existe la figura del ombudsman, que es un sistema de autorregulación. Es decir, son ellos mismos los que tienen el famoso protector del lector, que es una especie de persona en principio independiente que analiza un poco contenidos de los medios y que, bueno, él mismo pues él le dice, haz así, haz así, no lo publiques así, lo publiques allá. Bueno, la autorregulación ha sido un tema muy común en la década de los 90, pero ya la idea de la autorregulación ha sido superada por la autorregulación regulada, que es el concepto que impulsa Brathwaite precisamente para el control de los riesgos en las actividades empresariales. Y entonces, claro, la pregunta que tenemos que hacernos es, si nosotros le exigimos a una empresa minera, oye, controla tu explotación para que no contamines. Si le exigimos a un banco, oye, controla las transacciones para que no estés lavando. Si le decimos a una empresa que se relaciona con el Estado, oye, controla a tus trabajadores para que no estén pagando coimas y no tengas un tema de corrupción. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer también en empresas cuyo giro comercial y empresarial es
los medios de comunicación. Claro, dirán, censura. No, no es censura, porque tú puedes seguir sacando lo que creas conveniente, pero asumiendo las responsabilidades, como la Constitución lo dice. O sea, la libertad de expresión y la libertad de opinión se pueden ejercer libremente sin ninguna censura, pero eso sí, bajo las responsabilidades que establece la ley. Y si la ley establece responsabilidades cuando tú abusas de esos derechos y lesionas indebidamente el honor de una persona o la intimidad, pues tienes que asumir la responsabilidad. Bueno, como lo decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Tú eres tan libre que puedes hacer lo que quieras, literalmente lo que quieras, pero tienes que asumir la responsabilidad de las consecuencias de esos actos. Exactamente. Y eso, bueno, es precisamente lo que yo he querido, de alguna forma, plantear para reflexión con la última publicación, que es el libro sobre el caso de Pedro Salinas, que lo que busca es, a partir de la narración de un proceso judicial, porque es fundamentalmente el libro lo que hace es narrar un proceso judicial, es llevarnos a reflexionar sobre si es posible imputar conductas deshonrosas a una persona con meras conjeturas. Si es posible afirmar que alguien ha cometido un delito a pesar de que la Fiscalía en doble instancia se ha pronunciado diciendo que no hay ningún delito. Si es posible que una declaración absolutamente inverosímil, sin ningún respaldo y negado por otras personas, puede seguir considerando un periodista fuente suficiente como para poder hacer afirmaciones o imputaciones. Eso es lo que yo pretendo como un tema de reflexionémoslo. Es decir, replanteémonos estos temas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo de que de verdad que se la han creído, y en exceso, esa afirmación de que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Ahora, una cosa es informar y otra cosa es informar. No te olvides que la palabra informar, que proviene del latín informare, en formare, dar forma. Informar significa dar forma. Es como el alfarero que coloca medio kilo de arcilla en su tornamesa y cuando empieza a girar, este hombre con sus manos hábiles empieza a transmitirle forma al barro y termina obteniendo lo que él quiere. Eso es informar, transmitir forma, darle forma a algo. La prensa hace exactamente lo mismo, pero el barro, la arcilla sobre la que ellos trabajan es la conciencia social. Y entonces ellos la moldean como quieren. Y por eso es que la prensa está muy vinculada a poderes fácticos de naturaleza económico, político, ¿no? Y donde por eso precisamente no es raro para ningún ciudadano pararse en un kiosco y leer sobre una noticia dos afirmaciones absolutamente contrarias, porque este periódico responde a intereses de una determinada corriente política y económica y este otro más bien. Entonces, estos señores no tienen ninguna intención de hacer noticia. Lo que quieren es controlar la conciencia social de la población. Y en ese afán, entonces, te vuelvo a decir, creo yo personalmente que se la han creído en exceso de que efectivamente son el cuarto poder. Y porque además la clase política que debería haber representando los intereses de la sociedad, evitado eso, lo que ha hecho más bien es echarse como alfombra para que pasen encima de ellos como aplanadora, ¿no? Y por eso es que el día de hoy podemos hablar, al decir de Zaffaroni, de una criminología mediática, donde la prensa se convierte en una suprema corte de justicia, ¿no? Que investiga, aporta prueba y te dice quién es un delincuente, quién es el corrupto, quién es el misógino. Feminicidio es todo homicidio de mujer, por ejemplo, lo cual no es así. Y entonces ellos son los que dicen lo que quieran decir. Y la sociedad, que es mayoritariamente ignorante en temas jurídicos, pues asume que lo que se dice en la televisión y en el periódico es efectivamente cierto. Y entonces lo que estamos generando son pues mesnadas de gente, ¿no? Y no ilustración, que es lo que esperaríamos, ¿no? Entonces la reflexión final sobre el tema, ¿cuál es, Percy? ¿Qué hacer ante una sociedad que tiene estas características y que yo
pesimistamente, ni siquiera realistamente, pesimistamente creo que no lo vamos a poder cambiar ni a mediano ni a largo plazo, menos a corto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, si es que no es posible conseguir un cambio en la forma de percibir la realidad por parte de la opinión pública, es decir, el hecho de que ellos asuman acríticamente lo que decía Zaffaroni, la caja idiotizante, por decirlo, la televisión, que lo es. que les decía, bueno, y de alguna forma les va formando los pensamientos. Si no podemos conseguir eso, bueno, tenemos que luchar por la institucionalidad. ¿Y qué significa luchar por la institucionalidad en estos casos específicamente? Yo considero que aquí el Poder Judicial tiene que mantener su independencia. Es decir, que el Poder Judicial tiene que luchar por sus fueros. Que el Poder Judicial tiene que no dejarse llevar por el periodicazo, no dejarse llevar por la coacción de los medios, que un juez tiene que resolver con la Constitución y la ley abierta y no con el periódico abierto ni con la televisión encendida. Y eso parte no solamente del juez en sí mismo, ¿no? Que tiene que llegar a esa comisión que propiamente es su vocación, es decir, él tiene que resolver con la Constitución y las leyes, sino que parte también incluso de la propia institución, ¿no? Y fundamentalmente de los propios órganos de control. Es decir, los órganos de control no pueden iniciar investigaciones contra los jueces únicamente porque un medio de comunicación, por algún interés, cuestione a determinado magistrado o determinada decisión de magistrado, sino que los órganos de control que existen y que tienen efectivamente una función muy importante dentro del Poder Judicial tienen que hacerlo cuando existan datos objetivos de que el juez ha torcido la ley, ha infringido ciertos deberes éticos que están en la ley orgánica del Poder Judicial o en la ley de la carrera judicial. Entonces, efectivamente, ahí iniciar una investigación y sancionarlo como es debido. Sí. Pero si de pronto va a ser la noticia de primera plana de determinado medio de comunicación especialmente difundido, la que va a motivar una inmediata apertura de algún tipo de investigación, claro, eso es lo que finalmente hace que el juez sea un juez temeroso y sumiso a los medios de comunicación. ¿Qué va a decir la prensa si es que resuelvo así o resuelvo así? Eso me recuerda del juicio a Sócrates. 500 ignorantes enjuiciando al gran filósofo de Atenas. Exactamente. Bueno, Percy, muchísimas gracias por tu presencia y participación y bueno, esperamos que sigas avanzando en estos campos y sobre todo tus siempre enriquecedores aportes desde la bibliografía con la que ya nos tienes acostumbrados para seguir estudiando y avanzando en el campo del derecho penal. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto, por la invitación y ha sido un placer estar aquí el día de hoy con ustedes. Bueno, hemos hablado el día de hoy con Percy García Cavero sobre el honor y para mí ha sido un verdadero honor estar con él. Gracias. Así llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Será hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Gracias.